Hola gente, ¿cómo Buenas están? tardes, buenas Como que se escucha bien apagado acá, porque no está como en la iglesia. Bueno, esta era una primera principal, buenas, Buenas, buenas. en donde juego una vez más, esta vez el episodio número ¿Quién? 14, ¿14? 14, 13, por ahí debemos estar. Exacto. Eh, creo que hace unos programas habíamos hablado que teníamos una sorpresita, Sí. y bueno, es esta, porque verdaderamente uno, ¿no? Cuando lo veníamos diciendo, esto es que la palabra del Señor sea de normal en nuestra vida. Porque ahí adentro, cuando no nos escuchaba nadie, que estamos nosotros solos, podés hablar libremente de cualquier cosa. Pero acá en la calle es cuando la gente verdaderamente necesita escuchar. Porque usted nos ve de su casa, pero quizá hay una persona que por acá está pasando que le interesa lo que estamos hablando. Sí. Porque eso es lo importante y con el propósito también con el que hicimos el programa, ¿no, Dami? Bueno, ya que hablé un poquito yo, estamos también con Dami. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Hace ya 3 meses, 3 meses, gracias a Dios. Perseverando, full. A pesar de la dificultad, de lo difícil que se está volviendo a veces, pero bueno, sabemos que Dios es fiel y nos ayuda. y eso que tuvimos pruebas, tuvimos lucha. Sí, había un par de personas que nos tiraban unas malas, pero bueno. Pero bueno, uno siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y hoy tenemos un tema, como gusta decir a mí, un tema eclesiástico. Un tema que verdaderamente mucha gente se pregunta porque en este tiempo y en la antigüedad también se ha ramificado mucho el tema de las creencias. Hay mucha más creencias que las que había antes. Entonces uno se preguntará, ¿no? ¿De qué me van a hablar de esto hoy? La pregunta del día de hoy no es, ¿qué es ser cristiano? Porque muchos dicen, no, los católicos y los cristianos somos casi lo mismo, los judíos y los cristianos son parecidos. Hoy vamos a intentar hablarle por la palabra, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es ser cristiano? Y por qué nosotros creemos que la verdadera salida, la verdadera creencia es ser cristiano. Sí. Para eso tenemos que ir al libro de Hebreos, Hebreos 11, que nos habla un Primero que poquitito. nada, vamos a decir que es cristiano, ¿no? Claro. Porque si no, no tiene sentido esto que está diciendo acá el chico. Los cristianos son las personas que creen en la existencia de un Cristo que vino a morir por nosotros. Los cristianos son cristos, pero pequeños. Por eso son cristianos. Entonces, en pocas palabras, el cristiano es una persona que sigue las pisadas que hizo Jesús. Ahí está, ahí entraste muy bien en una pregunta que vamos a hacer un poquito más adelante. Que siguen las pisadas de Jesús. Y Jesús, ¿cómo caminó? ¿No? ¿Qué tuvo? ¿Un estilo de vida? Ok. Muchos cuando te hablan del catolicismo, de las distintas creencias, dicen que ellos practican y profesan Una fe. una re Una religión. Igual, supuestamente, creo que le dicen fe por eso. de las dos maneras. Nosotros, los cristianos, tenemos un estilo. De vida. Eso también es una diferencia que nos tiene que hacer entender. Hablamos en el episodio 2 que la religiosidad es hacer algo a cambio de. Sí. En cambio, el estilo de vida es vivir plenamente convencido de lo que estás viviendo. Claro, porque creo que ahí es donde arranca todo. De decir que verdaderamente tenemos un porqué de vivir. No que tenemos que hacer algo para comenzar a vivir. Tenemos la razón. Claro, al tener al Señor, a Jesucristo en nuestro corazón, encontramos la razón y la manera de vivir. ¿Y cómo se preguntarán? ¿No? ¿De qué manera? Siguiendo sus pasos. Sí. Se preguntarán, ¿qué pasos hizo el Señor? Bueno, en su palabra, ¿no? Porque le vamos a decir, nosotros no queremos practicarle así algo muy ortodoxo, sino Exacto. que la palabra a usted le quede, no un versículo de memoria. La palabra nos habla y nos dice que el Señor, mientras anduvo por su vida, hizo milagros, levantó al que estaba caído, restauró a aquel que estaba mal. Entonces yo te hago una pregunta, ¿no? Sí. Jesús, en su vida, ¿no? En esta tierra, ¿con quién andaba más? ¿Con la gente religiosa o con la gente que verdaderamente necesitaba una segunda oportunidad? Y con la gente que necesita una oportunidad. La Biblia dice que Jesús vino a buscar a pecadores. Usted se preguntará, para, porque estos chicos vienen acá con reverita cristiana, son unos chicos que parece que entienden, ¿no? ¿Qué me están queriendo decir? Que el ser cristiano también es eso, que el cristianismo es ir a buscar a aquel que se ha apartado, es ir a buscar y levantar a aquel que está caído, porque su palabra nos habla de un cuento, el Señor nos cuenta como un cuento, que se le dice parábola, que es la parábola de la oveja perdida. Sí. Dice que qué pastor
que tiene 100 ovejas, cuando se le pierde una, no deja a las 99 para ir a buscar aquella que se había perdido. Dice que si la encuentra, siente gran gozo en su corazón. Y ahí es donde tenemos que buscar verdaderamente la reflexión de la palabra, de decir y entender que el cristiano vino a eso, a practicar lo que la palabra dice. Porque vos viste que yo, gracias a Dios, por mi papá he visitado capillas, he visitado varios lugares, que cuando uno va a confesarse, va por cuenta propia. No es que un hermano va y lo intenta buscar, le dice que lo que hizo está mal, pero que el Señor lo puede perdonar. El Señor nos mandó a ir a buscar al que se ha perdido. Hay otro cuento que sigue después, que es la parábola del hijo pródigo, Sí. que nos habla de un hijo que estaba en la casa de su padre, que antes de tiempo pidió su parte de la herencia y se fue a vivir perdidamente. Cuando se queda sin nada, dice que estaba hambriento, que estaba siendo siervo, que estaba apacentando cerdos, dice que volviendo en sí, volvió a la casa de su padre. Y el padre, en esta historia, ¿no? ¿Cómo lo recibe? Ahí le dice que sale corriendo a su encuentro y dice que lo abraza. Que lo abraza. Cuando uno va, ¿no? Porque vamos a tomar también el lado de los religiosos, ¿no? Del catolicismo. Sí. Cuando uno va a confesarse, ¿el padre le dice que el Señor lo va a perdonar? ¿O que el Señor lo va a perdonar si hace algo? Ya. Dice, tenés que hacer 3 Ave María, 4 Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la religión es una forma de pagar nuestros pecados en la tierra. El cristianismo, la forma de vida de Cristo, hace que nosotros mismos hagamos las cosas porque Él perdona nuestros pecados. Exacto, ahí ya estamos hablando del tema de que es la gracia y la fe. La gracia y la obra, ¿no? Ahí le dice que no somos justificados por la obra que hacemos, porque no nos vamos a dar porque hagamos cosas buenas o porque hagamos lo que sea correcto, sino por Jesús, por la fe en Él. Entonces, la fe en Dios genera que nosotros cambiemos. No porque Dios quiera que cambiemos, sino por el hecho de que nuestro cambio nace al querer estar más cerca de Dios, al saber lo que Él hizo por nosotros. Es más, porque yo siempre voy a tratar de no hablarle tanto de cosas que vimos nosotros, porque quizás lo que nosotros estamos viendo a usted no le sirve nada. Yo voy a hablarle en base a la palabra. La palabra nos dice que nosotros fuimos enviados a este mundo para hacer luz, para transmitir luz. Y que por nuestras buenas obras la gente glorifica al Señor. Entonces ahí nosotros nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo que nosotros no somos algo por obras, pero por nuestras buenas obras la gente va a glorificar al Señor? Porque es el cambio en tu vida el que hace que la gente se quiera acercar al Señor. Sí, porque también si tenés fe y no tenés obras, realmente nunca tuviste fe, porque la fe genera que uno haga las cosas. Es que ahí entramos en algo que es una pregunta que le vamos a poner al final, pero que tenemos que entender. ¿Por qué no nosotros le estamos hablando, por qué tenemos que ser cristianos? ¿Por qué debo ser cristiano? ¿Por qué? Porque si hay otra fe, si hay otras religiones que también nos aseguran la salvación. Sí. Ahora Sí, sí, es más fácil porque te dicen de hacer esto y chao. porque muchas veces la religión es seguir nuestra vida, cuando metemos la pata feo, Sí. acercarnos a esa religión y volverlo a hacer. Creo que los que caminan hasta Luján es una vez al año. Creo que sí, no, ni idea. Bueno, una vez al año para que ellos cumplan su promesa y la Virgen le dé lo que ellos quieren, en un acto de fe. El cristiano cada día quiere mejorar un poco más porque sabe que hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, siendo un poquitito más, cada día acercándonos un poco más a la santidad, que es estar cerca del Señor. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debo ser cristiano? Y esa respuesta se encuentra ahora sí, volvemos a la normalidad. Ahora sí, ortodoxos. Dami, con la Biblia, Juan 3:16. Es una palabra que es muy conocida, que nos enseña el por qué debemos ser cristianos. Porque, le vuelvo a decir, hay millones de religiones. Millones de cosas en las cuales usted puede aferrarse a una creencia. Pero hay uno solo que le asegura la salvación. Sí. ¿Lo tenés? Yes. Léalo. Bueno, mientras él prepara el mate, váyanos comentando si les gusta esta nueva actividad, ¿no? Que estemos afuera. Te digo, la verdad también lo hicimos porque hace mucho calor. Sí, igual en la iglesia hay ventiladores por todos lados. Bueno, Pero igual es más cómodo acá.
más cómodo. El dientito. Vale. Igual no veo nada, yo sinceramente. Tengo los ojos así, pero no veo nada. Bueno, Así vamos a ver lo que que, dice. San Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí volvemos a lo mismo. La religión, cuando uno va a confesarse, porque esto siempre lo tomé para mi vida en la personal, cuando uno va a confesarse, el padre le dice que por lo que él hizo, tiene que hacer algo. Sí. O sea, si yo cometo un delito y voy ante un juez, el juez me dice que por lo que yo hice, para pagar lo que yo hice, tengo que ir a cumplir tantos años de prisión, a hacer Sí. tantas tareas. O sea que la religión también nos condena. Sí. Aunque nosotros pensamos que no, que estamos viviendo nuestra vida, la religión nos condena. ¿Por qué? Porque estamos pagando nosotros algo que el Señor ya pagó. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer nosotros al creer en Dios, al ser cristiano como lo somos Dami y yo, Y una persona que está acá. acá, y porque, también me olvidé de decirlo. Sí. Ahora tenemos camarógrafo, Luquitas. Lo que tenemos que hacer nosotros, como creyentes, es guardar la paga de lo que Él ya hizo por nosotros. Tenemos que guardar lo que Él nos dio, que es la salvación. Sí. No ganarla, porque la religión es ganar la salvación. Sí, sí. Es más, en tiempos más antiguos a la actualidad, la paga del pecado no era un Padre Nuestro, no era un Ave María, Sí. era pagar. Sí. Pagar un impuesto para que tus pecados sean salvos. Exacto, en aquel entonces hacían sacrificios para que te limpie de los pecados. Entonces, en ese entonces se pagaba para que estés más cerca de Dios. En cambio, ahora, Dios en su infinito amor, como vio que eso ya no funcionaba porque el hombre es duro por sí, por su naturaleza a pecar siempre, entonces Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros podamos, a través del sacrificio de Jesús, estar con Él. Entonces, a través del sacrificio de Jesús ya no hay más sacrificio que pueda ahogar a Él. Entonces, el sacrificio de Jesús es el que a nosotros nos incentiva a seguir a Jesús y a hacer lo que Él dice, a pesar de que no estemos sujetos bajo la ley, cumplimos la ley. Ahí está. Y si vamos a Isaías 1, nos habla de que antes el Señor aceptaba los sacrificios, pero por la deshonra de Sodoma y Gomorra ya no iba a aceptar más. Sí. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque el sacrificio ya no es un esfuerzo nuestro. El esfuerzo nuestro tiene que estar en cambiar y mantener la salvación que Él nos dio. Sí, sí, porque el sacrificio, sacrificar algo era fácil porque por el hecho de que si vos tenías plata y cometías tal pecado, vos le pagabas y ya está. Y lo volvías a hacer y no pasaba nada. Exacto. Igual aunque seas pobre también tenías la posibilidad de pagar, no sé, creo que era un gel de harina, lo más poquito, y te perdonaba. Entonces, como vio Dios que el hombre aprovechaba eso y pecaba desdebidamente y iba y hacía eso, Dios ya no quiso más sacrificio. O sea, tenemos que entender que el cristiano tiene que ser una persona íntegra, no por pagar su pecado, sino porque hubo uno que murió por nuestros pecados. Tenemos que tratar de entender eso, que hubo un hombre que vino al mundo no para juzgarlo, no para que nosotros paguemos nuestro pecado. Y muchas veces decimos, cuando caemos en enfermedad, cuando tenemos alguna prueba, alguna lucha, decimos, esto es a causa de mi pecado, estoy pagando mi pecado. No, eso puede ser consecuencia de tu pecado, Sí. pero el pecado, el Señor ya lo venció en la cruz. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados, porque hay un solo hombre que murió por los pecados de toda la humanidad. Sí. El ser cristiano es también hacer eso, porque dice que qué mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Señor a nosotros nos llamó amigos y en su amor murió por nosotros. Y nosotros al seguir los pasos de Él, como dijimos al principio con Damián, tiene que ir a buscar al que se perdió. Porque mirá qué tema y justo se dio la casualidad, ¿no? Pero el Señor hace las cosas muy... Que justo hoy estemos hablando de esto en el medio de la calle. Esa del Evangelio. Del Evangelio, donde Ser la gente cristiano. más necesita del Señor. Sí, sí. Porque le podemos hablar esto adentro de la iglesia que nos vamos a escuchar nosotros nada más. Sí, o sea, Y la gente que mire el video después. Sí. Pero lo importante es que aquellos que verdaderamente necesitan vean que hay una mano del Señor extendiéndose para levantarlo. Sí. Si prestas atención, imagínense esto, si el hombre es la persona más racional que existe, el más lógico, ¿cómo puede ser que no haya un creador que haya inventado todo, ¿no? Porque nosotros normalmente pensamos en sí, que nos creamos nosotros a nosotros y por lo que sabemos podemos hacer cosas. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, Él
Él nos ayuda y a ver, a entender que a pesar de que uno pueda lograr lo que sea, siempre va a haber en el vacío del corazón del hombre que solamente lo llena Dios. Porque Dios puso ese vacío existencial en el hombre para que Dios pueda habitar en el hombre. Por eso es eterno el vacío ese, porque a pesar de que tengamos placer y esas cosas lo queramos llenar, se llena, ni que se llena por un instante, nos olvidamos, pero después volvemos al error del vacío. Entonces ese vacío sigue estando en nosotros hasta que realmente aceptamos a Dios y Él envía su espíritu a habitar en nosotros. Y ahí es cuando vivimos realmente. Es que me diste una palabra muy, muy importante de por qué también debemos ser cristianos. Porque como dijiste, hay un vacío existencial. Sí, Hay algo el cual nosotros queremos y debemos llenar. Que solamente lo puede llenar el Señor. exacto. No lo llenan los placeres, no lo llenan las adicciones, no lo llena la droga, el alcohol, el cigarrillo. Lo llena el Señor. Pero bueno, a veces al no conocer a Dios, realmente los tratamos de llenar con esas cosas porque en cierto modo nos causa satisfacción el pecado y o lo que conlleva las adicciones, pero eso genera que nuestro corazón se endurezca más y pensamos que haciendo eso cada día más deliberadamente se llene eso, pero ese no se va a llenar porque ese vacío eterno que está dentro del hombre es solamente la ausencia de Dios en su vida. Es más, eh, como dijiste vos, ese vacío existencial está en el hombre nomás. ¿Por qué se preguntan ustedes? Porque toda la creación de este planeta sabe de la existencia de un Dios. Al único que el Señor le dio conocimiento para que lo alabe en espíritu y en verdad, no lo quiere reconocer. Porque nos queremos dar a los placeres. Sí. Por eso nosotros no te venimos a hablar de, sí, sí, de un Dios religioso, un Dios que te va a pedir algo a cambio de lo que Él hizo por vos. El Señor te entregó la salvación y la oportunidad de reconocerlo en el día de hoy. La decisión está en nosotros, porque sabemos que Él nos dio el libre albedrío. El libre albedrío es la decisión de poder hacer lo que queramos. Sí. ¿Qué decisión vamos a tomar? El viernes hablábamos de las excusas, Exacto. de cuántas excusas más nos quedan para aceptar al Señor en nuestro corazón. Y hoy hablamos de la oportunidad que nos da el Señor. Mirá cómo de a poquito vamos cerrando todo, de entender que la excusa nos libra y el Señor, la excusa nos libra de la espiritualidad y nos entrega a la carne. Sí. Y el Señor en su amor y misericordia nos da una nueva oportunidad. Porque yo verdaderamente no creo que ni la Virgen ni el santo que tengas ahí en tu, te dé una nueva oportunidad todos los días. Si vos le fallás en una que vos no vas a buscar, esa promesa no se cumple. Sí, sí, o sea, es más, hasta creo que hasta los macumberos, si no cumplís ciertos rituales, te quieren matar a alguien, un familiar, entonces ellos, al miedo a tenerle a esa superioridad, generan tales cosas. Pero es, o sea, porque es más fácil los sacrificios, en pocas palabras, porque es solamente una paga rápida. Mirá qué palabra me dijiste. La gente cumple con la religiosidad por miedo a que le pase algo malo. Exacto. Nosotros cumplimos Con la ley con la ley por temor al espíritu. Y dice que el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. usted dirá, es lo mismo temor y miedo. No. El que tiene miedo tiene respeto. El que tiene miedo hace las cosas porque piensa que le va a pasar algo malo. Exacto. El que tiene temor es porque tiene respeto a una autoridad superior a ella, que la reconoce como superior y hace cosas por lo que esa persona hizo por los demás. Tenemos que entender que hay muchas creencias que nos pueden ofrecer paz momentánea, que nos pueden ofrecer bienes materiales, pero dice que nosotros no tenemos que basar en la riqueza que poseemos nosotros, sino en lo que el Señor está preparando para nosotros. Hablando de las excusas también, muchos piensan que al estar bien en esta tierra ya está. Ya tienen todo bien, si total ellos van a prender una velita y la Virgen se los da, hacen tal ritual y el espíritu que ellos invocaron se lo da. Pero lo que tenemos que entender, O sea, que no está mal que se le dé, pero el hecho es que el fin de, de esas entidades o esas religiones es que uno realmente no conozca a Dios. Y eso es lo peor. Porque a pesar de todo, que lo peor no es el infierno en sí, perderse y no conocer a Dios. Lo peor en sí es estar separado por la eternidad de aquel que nos amó verdaderamente. Eso es lo peor. Eso, a pesar de que el infierno se escuche tenebroso, todo lo que sea, pero lo que realmente va a doler va a ser estar separado de Dios, porque Él sí nos ama con un amor que no podemos entender. Entonces, eso es lo más difícil de esto. es que creo que ahí también vas a algo en lo cual tenemos que entender. Lo feo que es estar alejado de ese amor. Porque como decía vos, el vacío el Señor lo creó para llenarlo con su espíritu. Y muchos lo llenan con cosas que no las da el espíritu. Entonces, queremos hablarle en esta tarde, ¿no? Primero principal, responder la pregunta: ¿qué es ser cristiano?
Ser cristiano es seguir los pasos de Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en un amor inmenso que solamente Él puede llenar en nuestro corazón. No las cosas materiales, no las cosas vanas, porque todo lo de la tierra tiene su tiempo, tiene su fin. El amor del Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, no tiene fin. La salvación que Él nos puede brindar, la paz que Él nos puede dar, no tiene fin. Tiene un comienzo que es cuando tomamos la decisión de aceptarlo, cuando dejamos las excusas de lado y tomamos la decisión de dejar que Él obre en nuestro corazón. Pero no tiene fin. Dice que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Sí. Entonces, dejemos de pensar que por estar bien, por prender una velita, por ir a confesarnos, estamos creyendo en algo que nos va a dar la salvación. Nos va a dar paz, sí, momentánea. Nos va a dar cosas, sí, espectaculares. Vamos a tener una casa hermosa. Pero vamos a estar hundiéndonos en el infierno sin saberlo. Sí, la isla dice, Jesús mismo dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, también tienen que pensar en eso. O sea, está bueno vivir tranquilamente todo, pero la vida realmente no empieza acá. Realmente empieza cuando uno muere. Porque realmente ahí se manifiesta la vida que Dios realmente planeó para con nosotros. Es más, su palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y muchos tenemos nuestro corazón en las cosas que nos da la religión. Muchos tenemos nuestro corazón en aquel hombre que predica de traje, en aquel santo que tenemos en la pared, en lo que nos dio ese santo. Guardemos nuestro corazón. ¿De qué manera? Creyendo en que hubo un hombre que murió y pagó nuestros pecados. Que nosotros ahora tenemos que, al ser salvos por gracia, guardar la salvación, como entregándole nuestro corazón a Él, no dándonos a la carne. Porque muchos tienen su corazón ligado a la carne. Como decías vos, no hay peor cosa que alejarnos del Señor. Pero muchas veces con gusto nos alejamos porque tenemos lo que nosotros queremos. Exacto. Es complicado, es difícil porque también hay una lucha interna entre nosotros porque está la lucha que uno realmente quiere ser salvo, que es el alma que está clamando dentro de nosotros, que tratamos de llenar con los placeres, pero también está la carne y el placer que genera que hagamos cosas malas. Entonces, es una lucha constante en nosotros mismos. Mira, y yo creo que es una linda reflexión para cerrar esta, de que muchas veces pensamos y tenemos miedo de acercarnos a Dios, de venir a la casa del Señor por el que dirán, porque pensamos que quizás nuestro error fue mayor al perdón que el Señor tiene para nuestra vida. Y en esta tarde, ¿no? Quiero que dejar esta reflexión antes de cerrar. No hay cosa que nosotros hayamos hecho, no hay error que hayamos cometido, no hay pasos que hayamos pifiado que sean mayores al amor del Señor con nosotros. Exacto. Como cristianos, Dami y yo, queremos transmitirte este mensaje de luz hacia tu vida. De decirte que ayer ya pasó. Las cosas que hicimos antes de ayer, el mes pasado, hace 5 minutos, ya pasaron. El Señor te está llamando y está golpeando la puerta de tu corazón ahora, en este momento. Ya ha movido a misericordia, ha hablado con su Padre y nos ha dado una nueva oportunidad. Porque Él dice que no nos vino a juzgar, sino que vino a morir por nosotros. Para salvarnos. Ahí está, para salvarnos. El Señor no te va a esperar con un derechazo, no te va a esperar con una señalación. El Señor te va a esperar con misericordia. El Señor te va a esperar con salvación. Así que creo que ya quedó un poquito resuelto el tema de lo que hemos hablado. Les recordamos, Rondó 2742, entre Vidal y Álvarez Núñez. Cuando vea así, Cuando veas esta cortina con el cartelito, tenemos culto los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 7 de la tarde, viernes a partir de las 7 de la tarde reuniones de jóvenes. sí. Miércoles evangelismo en la estación de Lanús. Exacto. Claro, pasa el 299 la S. 323 la fe. Exacto, que la deja la vuelta. Y nosotros esperamos, ¿no? Y anhelamos que ustedes tengan salud y sean bendecidos, así como prospera su alma. Y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en vosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo y paz.